Hola chiquillos, ¿cómo están? Ay, no voy a ¿Qué? Hola, profe, voy bien. a llevar mi cámara porque se va a ver feo, ¿no? Porque Hola, se... hola, profe. ¿Cómo tuvo su semana libre? XD haciendo trabajo. Eh, Relativamente libre. ¿Saben cuál es cuándo es la tercera pausa docente, cierto? 14 parece. Jessica, que es la. La semana del Es 14 del. de diciembre, Sí. ¿ya? Esa es la Profe, última. después se supone que también estaba diciendo un profesor mío Ajá. que del 23 hasta el 25 igual iban a haber, por así decirlo, descansos. Creo que dijo del 24 al 31. Eco, sí, sí, sí. Ese hombre sabe más que yo. Hasta donde yo tengo entendido, no, porque por eso es la pausa docente el 14, pero tampoco te puedo decir que no o que sí, porque en realidad esa información no la manejo. Si no, nos los tomábamos. Por lo menos tenemos recesos del 14 al 18 y si fuera poco me cae como anillo el dedo porque yo esa semana voy a viajar, voy a ir a ver el eclipse Déjale. y estaba complicado por las clases y justo salió esa información hermosa hoy día. Pero si no hacíamos clases del cerro, Sí, po. No se viendo el preocupe, eclipse. viendo el Están las eclipse con clases y usted. todo, pero no era la idea. Dentro de la semana voy a tratar de mandarles la clase que les prometí sobre integrales impropias, para los que no la saben, la que no saben, porque la vamos a utilizar. Después de la prueba viene transformada de Laplace y se utiliza ese concepto, ya, por si acaso. Bueno, chiquillos, esperando que hayan tenido una muy buena semana. Recordarles que este viernes tenemos el control número 3 de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Más o menos qué cosas hemos visto y qué cosas son las que entran en el control para que lo tengan como más específico, ¿ya? Entraría Bernoulli y Riccati. Recuerden que Bernoulli y Riccati son ecuaciones que no son lineales, pero haciendo un cambio de variables se pueden transformar en ecuaciones lineales, ¿ya? También vimos la fórmula de Abel, que está más conocida como la reducción de orden. Recuerden que la reducción de orden corresponde a cuando yo tengo una ecuación diferencial cualquiera y conozco una de las soluciones, entonces yo con esta fórmula, que es una fórmula, ustedes pueden encontrar la otra solución de la misma ecuación diferencial, ¿ya? Conociendo la primera. Luego de eso vimos las lineales. Esperen un rato que tengo que aceptar gente. Lineales de segundo orden. Orden puse homogéneas, ¿sí? Que está asociada directamente a lo que nosotros conocimos como la ecuación característica, ¿cierto? En donde yo bastaba con escribir la ecuación como una ecuación característica, ya, por ejemplo, m cuadrado menos 3m más 2 igual 0, y en base a la solución de esa ecuación yo podía determinar las soluciones, ¿cierto? Otra cosa que vimos fueron las lineales de segundo orden no homogéneas, ¿sí? Y hasta acá hemos visto dos métodos. El método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. Esto es todo lo que entra en el control, no así en la prueba. La prueba va a entrar la materia que vamos a ver hoy día y mañana, ¿ya? De acá vamos a sacar tres preguntas. Entonces ustedes se tienen que fijar cuando estudian que, por ejemplo, a lo mejor no vamos a preguntar una ecuación no homogénea, o sea, homogénea, porque dentro de la no homogénea se evalúa la homogénea. Porque recuerden que para resolver una ecuación no homogénea necesito resolver la ecuación homogénea primero, ¿ya? Lo mismo con Bernoulli y Riccati. Recuerden que Riccati es una ecuación que al hacer un cambio de variables se transforma en una de Bernoulli y esa se resuelve como Bernoulli, ¿ya? Algo importante que se escapa acá es el método de los coeficientes indeterminados, ¿ya? Algo que no me acuerdo, no me acuerdo si le expliqué o no. Entonces, como no me acuerdo, prefiero repetirlo por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan presente. Vamos a suponer, estamos hablando del método de los coeficientes indeterminados. Vamos a suponer que tenemos esta ecuación. Tenemos la ecuación, hoy la tenía anotada acá. Acá está.
Vamos a suponer que tenemos la ecuación d2i a de x2 más 3 de i a de x menos 4i igual a 2 elevado a t. ¿Ya? Vamos a suponer que esa es la ecuación que yo les pido calcular. Entonces, si recordamos un poquito el método, recordemos que lo primero que había que hacer era determinar la solución de la homogénea, ¿cierto? Y para eso utilizábamos la ecuación característica, que en este caso sería m cuadrado más 3m menos 4 igual a 0, sin considerarlo a él. Entonces yo de acá, por ejemplo, puedo factorizar m menos 1, m más 4 igual a 0, y por lo tanto tengo que m vale 1 y m vale menos 4. Por lo tanto, la solución de la homogénea sería C1 por E elevado a T más C2 por E elevado a menos 4T. ¿Sí? Luego había que resolver la no homogénea. Homogénea. ¿Ya? Y aquí está el detalle que yo les quería comentar. Si ustedes se fijan bien, para determinar la solución homogénea yo me tenía que fijar en esto, en el E elevado a T. Eso significaba que yo la solución de la homogénea la tenía que escribir, de la no homogénea, perdón, la tenía que escribir como una constante A, que es la que tengo que determinar, ¿cierto? Multiplicado por el E elevado a T. Pero ¿cuál es el problema acá? Que esto que está acá, considerando que es una constante, esto que está acá ya está, es esa. ¿Ya? Entonces, cuando esta función que está acá corresponde a una de las soluciones de la función, yo lo que tengo que hacer es plantear otra solución, que sería la misma. Nada que ver una t, puesto una x. Estoy hinchando las pelotas. Ahí sí. Que sería la misma, ¿ya? Pero delante del e le vamos a colocar una x. ¿Ya? Si por ejemplo la solución fuera no sé, la solución de la homogénea fuera C1 por E elevado a 3x más C2x por E elevado a 3x. ¿Ya? Y la ecuación es una ecuación igual a 2 por E elevado a 3x. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Qué pasaría en este caso? En este caso, mi solución de la no homogénea, claro, yo lo voy a llamar A y tiene que ser parecido a él. Pero ¿cuál es el problema? Que él es parte de esta solución. Entonces ya no podría colocarlo a él. Según lo que dije arriba, ¿qué tendré que colocar ahora? Una X, ¿cierto? Pero esa ya es parte de la solución. Entonces acá tendré que colocar un X cuadrado. O sea, mientras se va repitiendo, yo voy simplemente agregándole el grado al X. Lo mismo pasaría con seno y coseno. Si, por ejemplo, yo les digo que el I de la homogénea es C1 por el coseno de 5t más C2 por el seno de 5t, y la ecuación está igualada al coseno de 5t, me da por el t, bueno, una x, ya no importa, al coseno de 5t, entonces cuando yo me proponga la ecuación no homogénea, yo no voy a poder decir A coseno de 5t más B seno de 5t. ¿Por qué? Porque ya están estos dos. Entonces, como ya están estos dos, le tendría que colocar una t o una x, dependiendo de la variable, entre medio. ¿Ya? Eso es una cosa importante. Bueno, después lo demás es fácil, porque recuerden que de la no homogénea lo que hay que hacer es derivarla una vez, derivarla dos veces, reemplazarla en la ecuación y luego hacer una igualación para ir determinando los valores de los coeficientes. ¿Ya? Y bueno, el segundo método, que era el de variación de parámetros, era usar una fórmula, que es de las determinantes, donde aparece el Wronskian. ¿Ya? Pero así en general, esto es lo que entra en el control del día viernes y en la prueba de la próxima semana, ¿ya? Que es la próxima semana, el día miércoles. ¿Alguna duda hasta acá? Estoy grabando del comienzo, así que el que se perdió esta parte no importa porque él va a poderla ver en la grabación. ¿No? Esto equivale
a la guía 5 y a la guía 6, pero de la guía 6 el punto número 1 y 2, ¿ya? No toda la guía 6, porque la mayor parte de la guía 6 se centra en lo que vamos a ver hoy día y mañana, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Yo, ¿Inquietud? profe, pero más que nada con la tercera prueba Bien, y con el control que faltaría hacer. Sí, falta. ya. Bueno, la última prueba ya está fijada, pues esto está para enero. Y entraría a la tercera prueba todo lo que es transformada de Laplace. Y el control que falta, que sería el control 4, ya está fijada. De hecho, hoy día la voy a fijar, pero si no me equivoco es un día lunes. Un día lunes casi a fines de diciembre, pero un día lunes justamente porque después viene Navidad y todo eso, entonces mejor antes que después de Navidad, evidentemente. Pero hoy día les voy a actualizar esas fechas en internet para que las tengan a partir de hoy día. ¿Ya? Y acá, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? Profe, Dime. la prueba va a ser igual que la anterior, o sea, va a estar disponible todo el día. Sí, pero aquí se dieron muchas dicotomías que estuvimos conversando con los otros profesores. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, no todos, pero muchos variaron, bueno, ¿cómo se llama? Se pasaron mucho en el tiempo. Porque como estaba la prueba en donde se sacaban las preguntas y estaba donde había que subir la prueba, entonces muchos se demoraron, no sé, se metieron en la prueba por ahí, ponte tú a las 3 de la tarde, por dar un ejemplo, pero la prueba la entregaron a las 7 de la tarde. Es mucho ese tiempo. Por lo tanto, ahora vamos a especificar en la prueba específicamente cuánto van a perder si se demoran, al punto que tienen hasta un 1, solamente por entregar atrasado. ¿Ya? Y vamos a ser bien exigentes en eso porque es injusto para algunas personas que sí hicieron la prueba cuando correspondía y quizás no la terminaron porque les faltaba tiempo, pero como ahora lamentablemente no estaba dentro de la pauta el descuento así como real de cuánto descuento, entonces ahora la vamos a especificar. Y una vez que salgan las instrucciones ya están fritos, ya pues salió las instrucciones y fueron como en la guerra, ¿no? ¿Ya? Pero sí, va a ser todo el día del día lunes. Ya, profe, gracias. Sí, Jorge, hay control. Después tienes que ver la grabación porque ahí está todo dicho que es lo que... O sea, ya les había dicho lo que entraba, pues, pero ahí está como con más detalle. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en la sesión 6. Esta era la sesión que quedamos, pero que no la vimos entera porque solamente vimos la primera parte, que era cómo determinar la solución de una ecuación lineal de segundo orden no homogénea utilizando el método de la variación de parámetros, que es el método que nace de estas fórmulas que están acá, ¿cierto? Donde las constantes son variables, pasan a ser variables, ¿cierto? Y ahí se determina una solución. Se les dijo que este método, si bien es cierto, es muy bueno, porque sirve para todo, tiene un pequeño detalle, que está acá. Porque no necesariamente este cociente me va a dar una función integrable tan fácilmente. Entonces, eso puede complicarse, ¿ya? Por eso es que yo les recomiendo que traten de usar en lo mejor posible el otro método, el de coeficientes indeterminados, ¿ya? Y si ya ustedes ven que este f de x no tiene la forma de los coeficientes indeterminados, o sea, no tiene una e, o es una división de e, o tiene seno con coseno, o cotangente, o secante, o cualquier cosa que no sea seno o coseno, ya recién ahí tomen la decisión de usar este método de la variación de parámetros. Pero si es una función sencilla, utilicen siempre, recomendable siempre, el método de los coeficientes indeterminados. Porque a pesar de que es más acotado en la resolución, es mucho más fácil. ¿Ya? Incluso hasta más rápido que este método. ¿Ya? Bueno, pero lo que vamos a ver hoy día, y alcanzamos a ver algo la semana pasada,
es, la semana pasada, antes de salir de clase, es el tema de de los sistemas de ecuaciones diferenciales. El método que vamos a ver hoy día para resolver las ecuaciones diferenciales tiene que ver con el operador D, ¿ya? Yo les expliqué en clase que el operador D está asociado a una derivada, ¿ya? Específicamente. Entonces, por ejemplo, si yo les digo dx a dt, usted en el fondo lo que me está diciendo es esto, dx. ¿Eh? Si yo les digo de i a dt, en el fondo lo que yo les estoy diciendo es di. Si yo les digo dt cuadrado, eso es 2t. ¿Por qué? Porque esta d está asociado a esto, a la derivada de algo respecto a t. Entonces, si yo se lo aplico a un t cuadrado, me da 2t. ¿Ya? O si le digo d del coseno de t, eso es menos seno de t. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el método que vamos a ver hoy día es súper práctico, porque sin olvidarnos que es un operador diferencial, sin olvidarnos que tiene que ver con una derivada, a él lo vamos a tomar como si fuera un número. Entonces, ahí que tiene que lo vamos a usar como un número, que cuando resolvamos una ecuación diferencial vamos a hacer los métodos que usábamos en el colegio, reducción, por ejemplo, y de ahí va a salir lo que necesita, las soluciones, pero inmediatamente, ¿ya? Ese es el beneficio de utilizar este método que se llama el método de eliminación, que es como en un sistema de ecuaciones normales, el método de reducción que se le llama. Entonces, el primer caso que vamos a ver va a ser transformar un sistema de ecuaciones en una ecuación diferencial ordinaria homogénea de coeficientes constantes. O sea que vamos a tratar solamente con ecuaciones homogéneas, en este caso. ¿Cuál es el orden que usted tiene que usar para poder resolver la ecuación, el sistema de ecuaciones? Lo primero que tiene que hacer es escribir la ecuación en términos del operador diferencial D. O sea, si dice dx a dt, usted va a tener que escribir dx, ¿ya? Después vamos a resolver el sistema utilizando el método de eliminación de un sistema de ecuaciones normal, ¿ya? O sea, necesitamos que tengan el mismo coeficiente con signos contrarios para que se elimine una de las variables y me quede la otra. Después de eso vamos a resolver la ecuación que nos queda, que va a ser de coeficientes constantes, y después de eso vamos a determinar la solución, y con esa solución vamos a calcular la otra solución. Y eso es todo el método. Y de hecho, cuando sea no homogénea, va a ser algo súper similar. Entonces quiero que vean el primer ejemplo. Dice dx a dt igual a 3i, di a dt igual a 2x. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que el 3i lo voy a pasar restando y el 2x lo voy a pasar, bueno, aquí voy a pasar el di restando. ¿Por qué? Simplemente por una cosa de que cuando lo vimos en el colegio, cuando ustedes lo vieron en Introducción al Cálculo, los sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Siempre en la primera columna iban las x y en la segunda columna las y. Por eso lo escribí así, ¿ya? Más que nada para que quede en una columna las x y después las y. Una vez que esté escrito así, vamos a escribirlo de forma diferencial. O sea, el dx a dt dijimos que lo vamos a escribir como dx menos 3i igual a 0. Abajo nos va a quedar dx, o sea, 2dx, perdón, menos, y el di a dt se va a escribir como di igual a 0. Entonces, si se fijan bien, si consideráramos la d como si fuera un número, sabemos que no lo es, pero si lo consideráramos como un número, yo, por ejemplo, podría eliminar la i. Basta con que yo arriba multiplique por d, abajo multiplique por menos 3, ¿y qué va a pasar? Que arriba me va a quedar menos 3d y abajo me va a quedar más 3d. Entonces los 3di con el 3di de arriba se van a ir y me va a quedar algo con puras x. Entonces cuando yo multiplique por d, voy a tener d por d cuadrado x. Después voy a tener menos 3di. ¿Eso es algo importante? Sí, el d nunca puede quedar después de la variable. O sea, no me puede quedar id, siempre es di. Eso es el único pero y cuidado que hay que tener, ¿ya? Después cuando abajo multiplico por menos 3 por 2x son menos 6x, menos 3 por menos di me va a quedar más 3di igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora puedo sumar hacia abajo, entonces, ¿qué va a pasar con los 3di? Se van a ir, entonces me queda
de 2x menos 6x igual a 0. Ahora que tengo esta ecuación, la voy a llevar al plano de una ecuación diferencial. Entonces, recordemos que d cuadrado representa la segunda derivada de x. Por eso coloqué aquí x2' menos 6x igual a 0. Esta es una ecuación de coeficientes constantes porque el que acompaña el x es un 6. ¿Ya? Y por lo tanto, y es homogénea porque está igualada a 0. Por lo tanto, puedo utilizar la ecuación característica. La ecuación característica de él sería el x2' se transforma en el m cuadrado, el x' se transforma en m, pero acá no hay x', por eso que acá no hay una m, y el menos 6x se transforma simplemente en el menos 6, porque recuerden que el x es como si fuera un 1, igual a 0. Entonces ahora el 6, que es negativo, va a pasar positivo al otro lado, y luego para despejar el cuadrado saco la raíz donde aparece un más y un menos. O sea que las dos soluciones de m acá serían en la raíz de 6 y la menos raíz de 6. Por lo tanto, mi solución del x es c1 por e elevado a raíz de 6 por t, más c2 por e elevado a menos raíz de 6 por t. Y ahí tenemos la solución asociada a la x. Hasta acá, ¿alguna duda? No, profe. No. Ya. Cuando ustedes llegaban a que x valía 5, ¿cómo encontraban el y en un sistema normal? ¿Qué es lo que hacían con ese 5? Reemplazarlo en la ecuación. Tomaban cualquiera de las dos ecuaciones de arriba, ¿cierto? Lo reemplazaban y obtenían el resultado. Eso significa que yo puedo tomar cualquiera de estas dos ecuaciones, reemplazar la variable y luego realizar la operación que necesito para despejar el y. Si yo usara la segunda, tengo el x, que es este de acá, el c1 elevado a raíz de 6t más c2 elevado a menos raíz de 6t. Pero ¿qué pasa? Que acá lo que voy a tener que hacer es integrar. ¿Para qué? Para que despeje el y. En cambio, la ecuación de arriba, lo único que tengo que hacer es derivar la x y luego el 3 pasa dividiendo y obtengo el y. Entonces, eso, a mi juicio, fue lo más fácil. El que quiere usar la de abajo, usa la de abajo, integra y listo. Va a llegar al mismo resultado. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Cuando derive el x, porque tengo de x a dt, entonces con respecto a t, eso es igual a 3i. Entonces me va a quedar la derivada del c1 elevado a raíz de 6t es c1 raíz de 6t por e elevado a raíz de 6t. Después tengo c2, e elevado a menos raíz de 6t, entonces la derivada de eso me va a quedar menos c2 raíz de 6t, e elevado a menos raíz de 6t, igual a 3i. Y ahora como yo quiero el i, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y obtengo la ecuación de la y. Y entonces, ¿qué encontré? La función del x y la función del y. Y acabo de resolver el sistema de ecuación diferencial que me estaban pidiendo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien por acá, profe? Da, silencio otorga. Ya, entonces, ahora ustedes van a resolver usando este mismo método esta ecuación, que se las voy a anotar acá para después yo poderla resolver. Entonces, dx a dt igual a 2i, dx a dt igual a 2i, y la otra es di a dt igual a menos 4x. Bien. Tienen 5 minutos para resolver la ecuación y la revisamos en la pizarra. ¿Ya? Voy a dejar de grabar para que no se haga tan largo el video. ¿Ya? A trabajar. Ahí en escribir en el chat. Ya están calmados. Ahí vamos a ver. Bueno, entonces, para resolverlo, primero pasamos el 2i restando y el 4x sumando. Aquí lo permitió más que nada porque el 4x iba a quedar positivo al pasar al lado derecho, hacia la izquierda. ¿Cierto? Dijimos que íbamos a dejar en una columna las x y en la otra las y. Y ahora íbamos a escribir esto como una ecuación en forma diferencial. Entonces me queda dx menos 2i igual a 0. Acá me queda 4x más di igual a 0. En realidad es decisión de cada uno acá, qué es lo que hace.
pero por ejemplo lo que voy a hacer yo es que arriba voy a multiplicar por d y abajo por 2, por una cosa que ya los y tienen signos contrarios, nada más que por eso. Entonces acá me va a quedar d cuadrado x menos 2di. Recuerden que la d siempre va delante de la y, no después, o en el caso de la x, de la variable en realidad. Abajo me va a quedar 8x más 2di igual a 0. Entonces ahora sumo hacia abajo, se van esos dos y me queda d 2x más 8x igual a 0. Del cual queda x2' más 8x igual a 0 y por lo tanto se desprende la ecuación característica m cuadrado más 8 igual a 0. De lo cual se desprende que m es igual a más menos raíz de menos 8. ¿Qué sabemos que es? Más menos raíz de 8i. Si ustedes quieren, colocan 2 raíz de 2i, eso también puede. Entonces, ya sé quién es la ecuación x de t. Porque por solución ya sé que como esta es solamente la parte imaginaria, no tiene parte real, entonces me va a quedar C1 por el coseno de 2 raíz de 2 por t, más C2 por el seno de 2 raíz de 2 por t. Profe, pero yo puse el C1 con el seno y el C2 con el coseno, da lo mismo, porque son constantes. Pero profe, yo puse raíz de 8, da lo mismo. Pero profe, yo puse el i, y ahí sí está malo. ¿Ya? Porque dentro del seno y el coseno va la parte imaginaria, no el imaginario completo. Entonces ahí obtuvimos, por el pulso penca, el x. Entonces ahora vamos a determinar el i. Voy a utilizar la ecuación, la primera ecuación, de nuevo, simplemente porque es más fácil, que era de x a de t igual a 2i. Entonces, ¿de quién es de x a de t? Si yo multiplico acá, la derivada del coseno me va a quedar menos C1, 2 raíz de 2, seno de 2 raíz de 2t, más C2, coseno, 2 raíz de 2t, me faltó el 2 raíz de 2, igual a 2i. Y como el 2 va a pasar dividiendo, se va a ir s con s y con s. Entonces, el i de t va a ser raíz de 2, C2, coseno de 2 raíz de 2t, menos raíz de 2, C1, seno, raíz 2, raíz de 2t. Y ahí obtuvimos las dos soluciones. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? Por último, díganme que no. Profe, Díganme. profe, y digamos, si yo hubiera puesto raíz de 8t y solo lo hubiera dejado dividiendo entre 2, ¿igual es lo mismo? ¿O sí o sí po. tengo que...? Ah, ya. O sea, Bueno. matemáticamente es más hermoso racionalizar, o sea, en este caso sacar el factor 4 de la raíz y eliminar, pero sí, pues, matemáticamente es equivalente, así que estaría correcto, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, este no va a ser el caso porque como esta parte entra en la prueba y no en el control, ¿qué va a pasar? De que si fueran alternativas podría salirte así y no como tú lo escribiste. Entonces ahí es donde hay que tener como cuidado, pero en una prueba de desarrollo no habría problema con dejarlo como tú dices. ¿Alguien más? Nadie más. Listo. Veamos otro caso asociado a las homogéneas, pero un poquito más complejo. Pero un poquito, nada otro mundo. Entonces aquí tenemos este sistema de ecuaciones, donde dice dx a dt. Alguien escribió en el chat. Me equivoqué en un signo. Cosas que pasan. Entonces tenemos dx a dt más dy a dt más 2i igual a 0. Y abajo tenemos dx a dt menos 3x menos 2i igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a escribir en orden. Entonces, bueno, en realidad ya está bien ya. Vamos a escribirlo como una ecuación diferencial. Entonces, el de x a dt lo escribo como dx, el de y a dt lo escribo como dy, después tenemos 2i igual a 0. Abajo el de x a dt lo escribo como dx, menos 3i, menos 2 igual a 0.
Y ahora voy a hacer una especie de factorización. Entonces, por ejemplo, si se fijan bien arriba, el de i y el 2i tienen una i, entonces puedo factorizar por i. Abajo, el de x con el 3x lo puedo factorizar por x. Me quedó esta ecuación. Yo voy a usar otra vez eliminar la i porque a mí se me pega mi regalada gana, solo por eso. Entonces, como ahora, y porque tiene signos contrarios, aquí tienen más y aquí tienen menos. Entonces, arriba multipliqué por 2 y abajo por d más 2. Entonces, arriba me queda 2 por d, 2dx, más 2 por d más 2 por i igual a 0. Abajo voy a tener d más 2 por d menos 3. Eso sí da lo mismo quien escriban al derecho, al izquierdo, no importa. Por x menos 2 por d más 2 i igual a 0. Entonces, claramente el 2 por d más 2 por i se van a ir. Entonces me va a quedar 2dx más, yo aquí puedo multiplicar, entonces yo sé que d por d es d cuadrado, menos 3 más 2 son menos 1, por eso me queda menos d, 2 por menos 2 son menos 6, por x igual a 0. Entonces, simplemente el d cuadrado se le aplica al x, por eso quedó d2x. El menos d se le aplica al x, entonces me va a quedar menos dx. Con el 2dx de afuera me quedó el dx positivo. Y después tengo el menos 6x igual a 0. Esto lo traduzco a una ecuación diferencial, entonces el d2 pasa a ser el x2', el dx pasa a ser el x' y el 6x sigue siendo 6x. Hago la ecuación característica, que sería m cuadrado más m menos 6 igual a 0. Factoricé, me quedó m más 3 por m menos 2 igual a 0. Recuerden que esta ecuación la puedo resolver factorizando por la fórmula cuadrática, da lo mismo. Entonces ya de acá sé que m vale menos 3 y el otro vale 2. Por lo tanto, la solución del x va a ser c1 elevado a menos 3t más c2 por elevado a 2t. Chuta, ¿y cuál ocupo ahora? Entonces yo ocupé la segunda ecuación netamente porque puedo despejar al tiro la i. En cambio, en la primera no sería tan fácil. Ya porque voy a tener que reemplazar esta ecuación en la primera y posiblemente me quede una ecuación no homogénea. Entonces no me sirve. ¿Ya? Si quieren evitarse el tema de la no homogénea, siendo las dos ecuaciones homogéneas de un comienzo, podrían volver a hacer este mismo proceso, pero ahora arriba multiplicar por d menos 3 y abajo por d. Y ahí quizás le da la i también, esa otra forma de hacerlo. Entonces yo voy a usar la segunda ecuación. Entonces tengo dx a dt menos 3x menos 2i igual a 0. Donde el 2i lo pasé sumando, por eso aquí queda igual a 2i. Entonces, ¿quién es dx a dt? La derivada de la solución de arriba. Pues por eso me quedó menos 3c1 elevado a menos 3t más 2c2 elevado a 2t. Después dice menos 3x. Por eso dice menos 3c1 elevado a menos 3t menos 3c2 elevado a 2t. Si sumo los c1, menos 3c1 con menos 3c1, ambos tienen un elevado a menos 3t, así que son términos semejantes, me queda menos 6c1 elevado a menos 3t, y con este 2 que está acá, al pasar dividiendo, me quedo el menos 3c1 elevado a menos 3t. Después tengo 2c2 elevado a 2t menos 3c2 elevado a 2t, que son menos c2 elevado a 2t, y con el 2 que paso dividiendo me quedo el menos 1 medio c2 elevado a 2t, y ahí encontré la y. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Duda, sugerencia? Profe, Dígame. en este caso no es necesario si es que, digamos, yo quiero, en vez de eliminar la DI, la Y, ¿puedo eliminar la X normal? ¿O siempre? Ah, ya. Tú eliminas la variable que quieras. Por eso cuando yo dije al principio, yo, por decisión propia, eliminé el i, más que nada porque hay un más y un menos, entonces me obvié el tema de multiplicar además por un signo contrario. ¿Sí? Pero si tú Ah, ya. quieres eliminar la y, eliminar la x. Aquí es libre. Es como hacer un sistema de ecuación normal. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos entonces el segundo ejercicio. Ojo, que aquí dice d2x a dt2, por lo tanto, ¿cómo lo tendría que escribir eso? Como diferencial.
D al cuadrado de X, ¿cierto? Muy bien, d al cuadrado x, así se escribe. Bien, voy a dejar de grabar y les voy a dar... Ah, pero esto lo voy a escribir al tiro en la pizarra para poder hacer después el ejercicio. Entonces acá tengo de 2x a dt2, de 2x a dt2, menos x menos y igual a 0. Y después tengo de x a dt menos x más de y a dt igual a 0. Bien. Les voy a dar un par de segundos más. Podría ser, a ver, 10 minutos. ¿Ya? O sea, a las 17:12 lo revisamos. A trabajar. Ay, no me decí. De ahí está. Bien. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es escribirlo en forma diferencial. Entonces tenemos d cuadrado x menos y igual a 0. Y aquí tenemos dx menos x más dy igual a 0. ¿Cierto? Puedo factorizar por x. Ah, mentira que se va a salir este programa. Maldito programa. Maldición, maldición, maldición. Sí, mire. Ahora viene todo. Oh, mamá, que no se borra. ¿Están ahí o me fui yo? Alguien que me hable, por favor. Aquí, Estamos. aquí. Ya, es que a veces me salgo, la otra vez estuve como 2 horas hablando solo en cálculo, parece, y me había salido. Bueno, acá podemos factorizar por x, entonces me queda d cuadrado menos 1x menos y igual a 0, y aquí me queda d menos 1x más dy. Si yo multiplicara arriba por y, o sea por d, me va a quedar un d cubo. Y eso realmente no lo sabemos hacer. Nosotros sabemos hasta, ¿cierto? Sabemos hasta de segundo orden, digamos. No conocemos las de tercer orden, a pesar de que es muy similar, pero no las conocemos. Entonces, en este caso, estamos obligados a eliminar la x. Porque como el d cuadrado menos 1 es d menos 1 por d más 1, x menos y igual a 0, abajo tengo d menos 1, x más dy igual a 0. Entonces aquí, ¿qué nos conviene? Multiplicar abajo por un d más 1. ¿Ya? Y negativo. Sí, entonces voy a tener d menos 1, d más 1, x menos y igual a 0. Abajo voy a tener un menos d menos 1, d más 1, menos d por d más 1, y igual a 0. De ahí se van las x. Entonces acá me va a quedar menos y, menos d cuadrado y, menos d y igual a 0. Multiplico por menos 1 y aquí me va a quedar d2i más di más i igual a 0. Cuya ecuación característica es, bueno, esto se traduce en i2' más i' más i igual a 0. Así que su ecuación característica sería m cuadrado más m más 1 igual a 0. Esto que está acá no es factorizable, por lo tanto vamos a usar la fórmula cuadrática. Menos b, que es menos 1, más menos la raíz de b cuadrado, que sería 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1. Partido en 2, por a, que es 1. Entonces acá tenemos menos 1, más menos 4 por 1 por 1 es 4, 1 menos 4 es menos 3, o sea, me queda raíz de 3i partido por 2. Donde la parte real es menos 1 medio y la parte imaginaria es raíz de 3 medios. Por lo tanto, el i de t va a ser C1
e elevado a menos 1 medio t por el coseno de la raíz de 3 medio t más C2 elevado a menos 1 medio t por el seno de la raíz de 3 medio t. Y ahí tenemos quién es el I. ¿Alguna duda cómo se obtuvo el I? Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, pasaría lo mismo si es que después elimináramos la I, no quedaría el de X, ¿no? Sí. El mismo procedimiento que el ejercicio anterior. Sí. Pero si se hace por el de X, por ejemplo, yo lo hice por el de X y me quedó 3 valores de M. Entonces, como quedan 3 valores de M a la hora de reemplazarlo en la función de X, que hace 1 por tanto, 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 más C2 por lo otro, más C3 por lo otro, ¿no? Exacto. Ah, También, ya, ya. también hay otra forma de hacerlo. Así que tenía eso, no sé si siempre eran 2 valores, tenía que ser siempre 2 valores, O irle sea, agregando las variables. la ecuación característica, por ejemplo, si tuviéramos la ecuación d3x a dt2 más 3 de 2x a dt2, va, esto es un 3, más dx a dt más 5x, por dar un ejemplo, ¿ya? Yo igual puedo resolver esta ecuación ya que es de coeficientes constantes, solamente que esta ya no es de primer orden, entonces cuando yo escriba la ecuación característica va a pasar a ser una ecuación de tercer grado, ¿cachai? ¿Cómo se resuelve una ecuación de tercer grado? Ese es el problema. Si lo saben hacer, también podrían haberlo usado, pero en este caso no era tan fácil. Bueno, ya que tengo el I, entonces ahora voy al X. ¿Dónde puedo usar la X? Ah, mira tú. Está complicado encontrar el X, ¿cierto? Porque acá tengo esto, me va a quedar una ecuación no homogénea y eso va a ser feo. Entonces, en este caso, ¿qué es recomendable? Vamos a tener que usar sí o sí el otro caso. O sea, el sistema de ecuaciones era, a ver, déjenme sacarle una foto para poderlo copiar después. Ya, el sistema de ecuaciones original era este. Así aprovechan igual de aprender algo nuevo, que no es tan difícil. D cuadrado menos 1x menos y igual a 0 y d menos 1x más di igual a 0. Bueno, aquí está lo que yo les dije en algún momento, que a veces no es tan fácil reemplazar en una ecuación para obtener la otra solución. Entonces aquí es más factible multiplicar arriba por d para poder eliminar las i. Entonces si hacemos eso, voy a multiplicar por d, entonces me va a quedar d, el d cuadrado menos 1 lo puedo escribir como d menos 1 por d más 1, x, menos di igual a 0, y abajo tengo el d menos 1, x más di igual a 0. ¿Qué pasa acá? Que se van a ir los di, y por ende voy a tener esta suma que está acá, que sería d por d menos 1 por d más 1. Aún no es necesario. Estoy puro hinchando las pelotas. Dejémoslo así. ¿Por qué me va a quedar d3 menos d por x más d menos 1 por x igual a 0? Entonces yo acá me va a quedar d3x menos dx más dx menos x igual a 0. Eso me quedó, ¿no? ¿Está bien o me Sí, equivoqué? profe. Ya, entonces aquí Está bien. y me queda entonces que x3' menos x igual a 0. Así que la ecuación característica acá sería m cubo menos 1 igual a 0. Entonces algunos me dirán, oh, pero profe, esa ecuación es re fácil, pues pasa el 1 para acá y el otro lado. Sí, pero estaríamos eliminando las soluciones que son complejas. Entonces aquí, ¿qué les recomiendo? Diferencia de cubo. Entonces, m menos 1, primero al cuadrado, cambia el signo, el primero por el segundo al cuadrado.
Entonces de acá tengo que uno de los valores de m es 1. Y curiosamente de acá ya tengo los valores, son los que había encontrado acá arriba. ¿Cierto? Esa misma ecuación. O sea, el menos 1 más menos raíz de 3i partido en 2. Menos 1 más menos raíz de 3i partido en 2. Así que mi solución sería... aquí tengo que tener cuidado más que nada por las constantes, no tienen por qué ser las mismas de arriba, entonces aquí le vamos a colocar, si en la i teníamos el C1 y el C2, aquí le vamos a colocar C3, e elevado a, como tiene un 1, elevado a t más C4, la parte imaginaria es un medio, se va a quedar e elevado a menos un medio t, por el coseno de la raíz de 3 medio t, más C5 elevado a menos un medio t, por el seno de la raíz de 3 medio t. Y ahí tenemos la otra solución. Se dieron cuenta que al tener 3 valores de m, se obtienen 3 constantes distintas. Si le llegase a quedar una ecuación diferencial de cuarto grado, o de cuarto orden, la ecuación característica va a ser de cuarto grado, y por lo tanto van a tener 4 soluciones. Y si fuera de 5, 5 soluciones. ¿Ya? Y siempre de la misma estructura. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, pero en este caso hizo como otra cosa, Dígame, no te escuché bien. de que este caso que hizo ahora es como otra opción. Claro, lo que pasa es que utilicé esta opción por lo siguiente. Nosotros encontramos el i, ¿cierto? Entonces, si tú vas a la ecuación original, que sería esta, nosotros encontramos el i. Entonces, si yo reemplazo acá, tengo el i que depende de t, va a pasar para el otro lado y me va a quedar una ecuación, pero no homogénea. ¿Ok? De acá, si reemplazo Claro ese que i, yo lo había hecho al principio, lo había hecho de la segunda forma en que usted lo hizo. ya. ¿Y te dio lo mismo? No lo hizo. Sí. Genial. Pues. O sea, aquí yo siempre trato de como de hacer el ejercicio que me salga más fácil. Pues. Y en este caso se me hacía más fácil eliminar la i también. ¿Cachai? Que reemplazar. Pero si tú quieres reemplazar y hacer la ecuación que te queda, ni un problema. ¿Cachai? Todos los métodos son válidos para encontrar la solución. O sea, en conclusión, eliminan una variable, obtienen la otra variable, ¿cierto? Y con esta o la reemplazan en una de las dos ecuaciones para obtener la que me falta, o vuelven a usar el método para eliminar la otra variable y encontrar la que me falta. Cualquiera de las dos formas es viable. Y la decisión de qué hacer es absolutamente de usted. Por ejemplo, a mí se me hizo más fácil hacer esto, pero su compañera lo hizo de la otra forma y le dio lo mismo. Entonces, eso significa que cualquiera era válido. ¿Ya? Bien. Para variar, esta vida no es tan fácil. Y ahora vamos a usar el mismo método, vamos a utilizar las mismas ecuaciones, los mismos sistemas de ecuaciones diferenciales, pero ahora el único problema es que ya no va a ser homogéneas las ecuaciones, van a ser no homogéneas. También de coeficientes constantes. El método es el mismo, escribir la EDO con el operador D, eliminar una de las variables, resolver la ecuación y después con eso obtener la otra. Es exactamente lo mismo. El único detalle es que la solución que me va a quedar no va a ser homogénea. Por lo tanto, voy a tener que utilizar cualquiera de los dos métodos que yo ya conocía para poderla resolver. En este caso me dicen x' menos 4x más y2' igual a t cuadrado. Eso ya no es homogénea porque está el t cuadrado. Abajo tenemos el x' más x más y' igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar. Entonces, lo primero que hice fue traspasar los primas a la d. Entonces, el x' se escribe como dx menos 4x y el y2' se escribe como d cuadrado y igual a t cuadrado. Abajo, el x' se escribe como dx más x más dy igual a 0. Arriba puedo factorizar por x, por eso me quedó el d menos 4. Abajo puedo factorizar por x, por eso me quedó el d más 1. Y lo que yo voy a hacer acá es multiplicar abajo por menos d, para que me quede ese mismo d cuadrado. Entonces, cuando multiplique por menos d, arriba tengo la misma ecuación. Abajo voy a tener menos d cuadrado más dx menos d cuadrado y igual a 0.
Pregunta. Si yo hubiera multiplicado arriba por d, ya tengo claro que le va a pasar al d menos 4, tengo claro lo que va a pasar al d cuadrado. ¿Pero qué le va a pasar al t cuadrado cuando yo le aplique el d? ¿Cómo me quedaría el t cuadrado? Al aplicarle el d. 2t. DT. 2t, muy bien. Ah, El t ya es la variable, entonces si yo le aplico el d, simplemente derivo esa función que tengo ahí. ¿Ya? Súper bien. Bueno, entonces acá se van los d cuadrado y, entonces tengo d por x de x menos 4x menos d cuadrado de x menos dx igual a t cuadrado. ¿Dónde los dx se van a ir? Entonces voy a multiplicar por menos 1, entonces me va a quedar la ecuación x2' más 4 igual a menos t cuadrado. Como ya sabemos, toda ecuación no homogénea de segundo orden, lo primero que tengo que hacer es resolver la ecuación de tipo homogéneo, o sea, considerando igual a 0. Entonces acá la ecuación característica es m cuadrado más 4 igual a 0, por ende el m es más menos 2i, y por ende la solución de la homogénea sería c1 seno de 2t más c2 coseno de 2t. Ah, pero profe, yo lo escribí al revés, da lo mismo. ¿Ya? Como la función acá es polinómica, porque tengo un menos t cuadrado, voy a utilizar una solución particular utilizando el método de los coeficientes indeterminados. Como es polinómica de grado 2, por lo tanto tengo que proponer una ecuación de la forma at cuadrado más bt más c. Derivo el at cuadrado más bt más c, me dio 2at más b, la vuelvo a derivar dos veces, me quedó 2a, lo reemplazo en la ecuación x2' más 4x igual a menos t cuadrado, me quedó eso que está ahí, ¿cierto? Dejo los t cuadrados en un lado, los t solo y los términos independientes igual a menos t cuadrado, ¿cierto? Aquí el 4a claramente tiene que ser igual a menos 1, por eso el a vale menos un cuarto. Aquí no hay t, por lo tanto el 4b tiene que ser 0, por eso es que el b es 0. Aquí no hay términos independientes, por lo tanto el 2a más 4c tiene que ser 0. Pero, como ya conocemos el a, despejamos y nos da que el c vale 1/8. Por lo tanto, mi solución general, o sea el x, va a ser c1 seno de 2t más c2 coseno de 2t. Y la solución que yo había propuesto, que era at cuadrado, como el a vale menos un cuarto, por eso me quedó menos un cuarto t cuadrado. El b vale 0 y el c vale 1/8, por eso más 1/8. ¿Y qué encontré ahí? La solución x de t. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo ok? Perfecto. Ya. Ahora, esta es la solución, la volví a escribir, no. Voy a utilizar esta ecuación. X' más x más y' igual a 0. ¿Ya? Entonces, el x' es derivar esto. Por eso aparece el 2c1 coseno de 2t. Por eso dice menos 2c2 seno de 2t. Por eso dice menos un medio t. Por eso ya no está el 1/8. Después dice más x, que es el c1 seno de 2t, más c2 coseno de 2t, menos un cuarto t cuadrado, más 1/8, más y' igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar el y'. Entonces, por ejemplo, los que tienen cosenos de 2t, ¿cierto? Voy a juntar esos dos con una sola constante que le llame C3. Voy a juntar los que tienen seno de 2t y las constantes que lo acompañan, lo voy a juntar en una sola constante que se va a llamar C4. El 1/4 t cuadrado, no nadie más tiene t cuadrado, como es negativo pasa a positivo. El 1 medio t, nadie más tiene un medio t, entonces pasa a positivo, y el 1/8 pasa a negativo. Pero acá dice y', y yo necesito el y2'. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar. Recuerden que para despejar algo con derivada tengo que integrar. La derivada del coseno es seno de 2t partido por 2, entonces C3 con S2 quedó en C5, o si quieren dejan C3 partido por 2, da lo mismo. La integral del seno es menos coseno, ¿cierto? Partido por 2 ya que está C2t, pero el C4, el menos y el 2 lo escribí como C6, lo pueden escribir de forma original o lo transforman a C6, cosa de ustedes. La integral de 1/4 t cuadrado es un 12avo t cubo,
La integral de un medio t es un cuarto t cuadrado. La integral de un octavo es un octavo t. Y además, esta constante que está acá, que sería la constante de integración. Y así es como obtuve el i en este ejemplo. Profe, ¿y yo podría haber eliminado ahora, en vez de la i, eliminado la x y haber hecho lo mismo? Por supuesto. Está en todo su derecho. El único problema de haber hecho eso es que le hubiera quedado una ecuación no homogénea de tercer orden. Y bueno, se puede ocupar el mismo método, pero ya es más complejo. ¿Ya? Bien. Entonces ahora ustedes hacen este ejercicio y con eso terminamos el día de hoy. Lo voy a escribir acá para después poderlo hacer en la pizarra. ¿Ya? Entonces sería dx a dt más x. Dx a dt más x. Más di a dt más di a dt menos i igual a 2. Abajo tenemos 3x más di a dt más 2i igual a menos 1. Bien, 10 minutos hasta las 17, no, menos. 6 minutos nomás para poder alcanzar a resolverlo completo. A trabajar. Voy a dejar de grabar para que trabajen. Ya. Bueno, a simple vista, al escribir esta ecuación, me va a quedar acá dx más x más di menos i igual a 2. Aquí tengo 3x más di más 2i igual a menos 1. Puedo factorizar por x, entonces tengo este programa me buguea. Oye, 33, 32. De 66, la mitad. No ven que se borró todo. ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y por qué no se ve? La ecuación sería d más 1x, d más 1x más d menos 1i más d menos 1i igual a 2. La segunda ecuación sería 3x más d más 2i igual a menos 1. Está acuático, ya. ¿Alguien que me diga qué variable vamos a eliminar? Vamos a eliminar la x. Entonces arriba voy a multiplicar por menos 3 y abajo voy a multiplicar por d más 1. Entonces me va a quedar menos 3 por d más 1x, menos 3 por d menos 1y igual a menos 6. Abajo voy a multiplicar d más 1 por 3, tengo 3, d más 1x, más d más 2 por d más 1y igual a menos d más 1. Esto aplicado sobre el 1, ojo con eso. Entonces tenemos que este se va a ir. Acá tenemos menos 3di más 3i. Aquí ya tenemos más d cuadrado i más 3di más 3 más 2i
Aquí tenemos menos D1 menos 1. Y este menos D1 es 0 porque como el 1 es constante, al aplicarle la derivada me va a dar 0. Entonces acá me va a quedar la ecuación D2i menos 3D con el 3DI se van, adiós, más 5i igual a menos 1. La ecuación característica, o sea, la ecuación diferencial sería i2' más 5i igual a menos 1. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda antes de poder continuar? Profe, Dígame. a ese menos 6 que está ahí, ¿no le pasa algo o no? No, porque el menos 6 no se vio afectado por un menos 3, no por un D. Ah, ya entendí a lo que te referí. Aquí quedó menos 6, entonces te sería menos 7. ¿Eso? Sí. Correcto. Muchas gracias. Ya casi llegué. Toda la razón. Ya, qué bueno que me dijiste ahora. Si no, iba a quedar la ensalada después. Profe, no Dígame. entendí esa parte ¿Qué donde pasa? dice menos D y le puso un 0. Ah, porque tú le estás aplicando el D más 1 al 1. Bueno, al menos 1. Entonces, cuando tú haces el por él, te va a quedar D de menos 1. Y después el por él te queda el menos 1. ¿Pero qué es lo que era D? No me dejen ver. La derivada. La derivada de menos 1, Ah, ya. Serapio. Eso, Ya, eso. profe. Ya. Entonces ahora vamos a determinar la ecuación homogénea, por lo tanto vamos a usar la ecuación característica, que sería m cuadrado más 5 igual a Serapio. O sea que m es más menos raíz de 5i, y por lo tanto el i de t es, ¿no? Que i de t, el i homogéneo. Sería C1 por el seno de raíz de 5t más C2 por el coseno de la raíz de 5t. Vamos a correr para acá. Ahí sí. Está medio feito esto. Ahí sí. Listo. Entonces ahora voy a proponer una solución de la no homogénea, de la forma, como esto es una constante, simplemente puedo proponer una constante, como por ejemplo A, donde claramente el I2' me va a dar 0 y el I' me va a dar 0, porque es la constante. Entonces cuando yo reemplace eso en la ecuación diferencial, ¿cierto? Aquí voy a tener que I2' es 0, voy a tener 5 por I, que es A, igual a menos 7, así que A vale menos 7 quintos, que es fácil. Por lo tanto, la solución de la homogénea, o sea, la solución del I en realidad completita, va a ser C1 seno de la raíz de 5t más C2 coseno de la raíz de 5t menos 7 quintos. Y tenemos la solución de I. ¿Cómo podemos obtener la solución pero asociada al X? Facilísimo. Vamos a usar la segunda ecuación. La segunda ecuación dice 3x más di a dt más 2i igual a menos 1. ¿Por qué voy a usar esta? Porque el x ya está listo. Entonces acá voy a tener 3x más, ¿quién es di a dt? La derivada. Entonces la derivada del seno me va a quedar raíz de 5c1 coseno de la raíz de 5t menos raíz de 5 por C2 por el seno de la raíz de 5t, la derivada de 7 quintos es 0, más 2i, o sea, más 2c1 seno de la raíz de 5t, más 2c2 coseno de la raíz de 5t, ¿cierto? Menos 7 por 2, 14 quintos igual a menos 1. Bien, ahí está la cuestión escrita.
Listo. Entonces ahora, simplemente como quiero determinar el x, voy a despejar. Entonces voy a tener 3x igual. Él tiene coseno con él. Entonces puedo mezclar los cosenos y las constantes se van a transformar en un C3 coseno de la raíz de 5t. Él con él tiene seno, entonces puedo juntar las constantes a la cual le voy a llamar C4 seno de la raíz de 5t. El 14 quintos pasa sumando, entonces me queda 14 quintos menos 1, donde me queda 14 menos 5 son 9 quintos, entonces me queda más 9 quintos. Entonces el x de t ahora es pasar el 3 dividiendo. Entonces, de nuevo, lo puedo dejar como C3 tercios o lo puedo escribir como un C5. Lo puedo decir C5 coseno de raíz de 5t. Al 3 pasar dividiendo, el C4 puede quedar como un C6 seno de raíz de 5t. Y el 9 quintos dividido en 3 son 3 quintos. Y ahí encontré entonces quién es el x. Y ahí están las dos soluciones. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora trabajar con la guía 6. La segunda parte de la guía 6 en realidad, la que tiene que ver con esta forma. Recuerden que el método se llama el método de eliminación o por el operador D también que le llaman algunos. Mañana vamos a ver el otro método para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales pero homogéneas solamente, que tiene que ver con algo que deberían haber visto en álgebra lineal, que se llaman los valores y vectores propios. ¿Lo vieron eso? ¿O no se acuerdan? ¿O no lo vieron? Creo que sí lo vimos, ¿no? Bueno, de todas maneras, mañana vamos a hacer como una especie de recapitulación de eso, ¿ya? No es difícil para nada, bastante fácil, pero es más engorroso que esto. O sea, esto para mi juicio es mucho más práctico porque me resuelve cualquier ecuación diferencial y chao. Pero el método de mañana tenemos que verlo porque está en el programa, lamentablemente. ¿Sí?